Ahí está, ¿ya la ves? Sí, Ah, ahí estamos. va, shock. Entonces, el shock se produce en el 2% de los niños y se puede dar más en la infancia, primera infancia. Entonces, acá hay como algoritmos, se podría decir, para qué hacer con dependiendo de la edad. Entonces, acá con los recién nacidos empieza el shock y a los 5 minutos más o menos lo que sucede es que se tiene que hacer una identificación de hipoperfusión. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues si no está llegando suficiente sangre, pues va a haber menos oxígeno, ¿verdad? Entonces, por eso los pacientes pueden estar cianóticos, los pulsos van a estar más suaves o disminuidos, etcétera. La presión puede disminuir, pero vamos a ir viendo que hay signos iniciales y signos ya tardíos. Entonces, hay que saber cómo diferenciar en qué momento o en qué fase y momento está el shock. Va. Se mantiene la permeabilidad de las vías respiratorias y establece un acceso según las normas del NRP. Pero ya después, como a los 15 minutos, se tendría que administrar bolos de 10 mililitros kilo de cristaloides isotónicos o de coloides hasta 40 mililitros kilo hasta que mejore la perfusión o a menos que se desarrolle hipotomegalia. ¿Por qué? Porque primero, o sea, aunque haya hipoperfusión y aunque el shock sea hipovolémico, lo primero es administrar líquidos, o sea, no necesariamente sangre o algo así, sino que cristaloides es lo que se prefiere. Em, se empieza la infusión de prostaglandinas en lesión dependiente del conducto arterioso y hay una corrección de la hipoglucemia e hipocalcemia. Entonces ahí se puede empezar con los antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Porque si el paciente está en shock, usualmente se puede dar profilaxis. O bien, si el shock fuera séptico, se tiene que buscar el foco de infección y tratar con antibiótico-terapia empírica y hasta tener los resultados de los cultivos que se hicieron, porque se tiene que cultivar al paciente para cultivarlo. Entonces, hasta ya tener los resultados, valorar si el antibiótico que se estaba utilizando, pues era sensible, la bacteria o lo que sea, era sensible al antibiótico o si no, pues modificarlo, pero desde el inicio tenés que empezar con la antibiótico-terapia empírica. Va. Ya después se ve el shock es refractario o no es refractario a los líquidos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esto, se hace una infusión de dopamina con menos de 10 microgramos kilo minuto. Entonces, eso es como para dobutamina, ¿verdad? Si el shock va, y luego se piensa si el shock es refractario a líquidos y resistente a dopamina, o sea, se va como primero líquidos, después dopamina. Si en caso no sale con la dopamina, se ajusta la dosis de adrena a 0,05 o 0,3 microgramos kilo minuto. Este, con los pacientes, al menos esto no lo leí, pero a mí lo que me habían indicado es que tú sabes pues primero que nada, mira si el shock es refractario a líquidos o no, si la evolución del paciente pues es buena, ¿verdad? Si va mejorando. Pero antes de pasarle los líquidos, tú puedes medio orientarte si mejoraría o no, elevando los miembros inferiores del paciente. Entonces se pone el paciente de cúbito y se elevan los miembros superiores a modo de como que mejorar la perfusión central y mejorar la oxigenación. Si esa posición, si esa maniobra ayuda y da una buena evolución inmediata casi al paciente, si sus signos se mejoran y su clínica mejora también, entonces significa que ese paciente sí necesita líquido y a ese paciente sí le iría bien con la terapia así con líquidos. Ahora, si eso no lo ayuda, es porque él realmente, aunque le pases líquido, no tendría un buen pronóstico. Eso realmente yo nunca lo he leído, pero sí me lo han dicho varias veces en los hospitales, entonces tomarlo en cuenta. Entonces imagínate que el shock sea refractario al líquido sidopa y se ajusta la dosis de adrena, entonces hay que ver como a la hora más o menos, si es resistente a catecolaminas, si realmente ni líquidos, ni dopamina, ni adrena, ni madre, ¿no? Entonces ahí se tiene que conseguir un PVC normal
con más o menos más del 70% y un flujo de la BCS mayor de 40 mililitros kilo minuto. Entonces acá te clasifican el shock y hay un shock frío. Bueno, y hay un shock caliente del que vamos a hablar después. Bueno, aquí está. Entonces, el shock frío tiene una presión arterial normal. Hay hipofunción del ventrículo izquierdo y tiene una saturación de oxígeno menor del 70% del paciente y una hemoglobina mayor de 12. O sea, realmente es como que un shock casi no hipovolémico, ¿verdad? O sea, su hemoglobina, mira, más de 12, la presión arterial normal, el flujo de BCS menor de 40 mililitros kilo minuto y un IC de menos de 3,3 litros minuto. En cambio, aquí lo que se tiene que ver es añadir nitrovasodilatadores, mirinona y mirinona con sobrecarga de volumen, y si el shock frío tuviera hipofunción del ventrículo izquierdo, que también tiene el otro, ¿verdad? Pero la saturación, bueno, igual la saturación igual. Se puede valorar el óxido nítrico inhalado o lioprosod inhalado o adenosina IV o mirinona o amirinona IV. Entonces, prácticamente shock frío tienen como manejo con nitritos. En cambio, la presión, si el shock es caliente, aquí sí hay hipotensión, entonces la presión arterial está baja, se tienen que ajustar los líquidos, añadir nora y ver si la vasopresina o terlipresina o angiotensina sería como para el manejo. Se tiene que mantener una saturación de más del 70% y un BSS mayor de 40 mililitros kilo minuto o un IC mayor de 3,3 con soporte inotrópico. Siento yo que es como el más común, que al menos que se da como en el hospital, estos shocks calientes, ¿va? O sea, en donde se ajustan líquidos, se añade nora, norepi, y la pH está baja, etcétera. En cambio, los otros, al menos yo no los he visto como tan comunes. Si el shock fuera refractario, se tiene que evacuar un neumotórax y derrame pericárdico, administrar hidrocortisona, porque pueda que la causa de ese shock sea algo más como compresivo. Entonces, aunque le estés pasando líquidos o norepi o buta o lo que sea, igual no le va a hacer nada, ¿va? Porque la misma como compresión no permite que el gasto cardíaco sea eficiente y el paciente va a seguir chocado. A ellos se les puede administrar hidrocortisona si la insuficiencia suprarrenal fuera absoluta, y T3 si hubiera hipotiroidismo. Entonces se empieza con pentoxicilina si es un recién nacido con muy bajo peso al nacer, y considerar el cierre del CAP si es hemodinámicamente significativo. Y bueno, eso es en recién nacidos. Pero ya en niños un poquito más grandes, ya en lactantes y niños, el manejo cambia un poquito, el horario es como el mismo. Primero se identifica si el deterioro, identificación del deterioro a nivel de conciencia y de la hipoperfusión, insaturar un flujo de oxígeno alto más o menos y establecer un acceso IV o intraóseo según el soporte vital avanzado pediátrico. Si no hubiera patomegalia o estertores crepitantes, o sea, si no hubiera como esa congestión, administrar bolus de 20 mililitros kilo de salino isotónico y reevaluar después de cada bolo hasta 60 mililitros kilo y hasta que mejore la perfusión. Para parar en caso de estertores crepitantes o patomegalia, eso es lo mismo que en el otro, ¿verdad? O sea, la patomegalia siempre va a ser como un signo de alerta para decir ya hasta aquí la agüita, porque si no, podemos seguir congestionando al paciente. Se tiene que corregir la hipoglucemia o la hipocalcemia y comenzar con antibióticos. Igual, empírico. Si el shock fuera refractario a líquidos, entonces se instauran infusión de inotrópicos, preferiblemente adrena, y se puede utilizar atropina o ketamina. Entonces, si fuera necesario, por una vía central o por las vías respiratorias. Se tiene que ajustar la dosis de adrena a 0,05, de 0,05 a 0,3, igual que en los recién nacidos, la misma dosis, kilo minuto. Para el shock frío,
y se ajusta la dopamina por vía central de 5 a 9 microgramos kilo minuto, si en caso no hubiera adrena. O sea, lo preferible es como ir líquidos, adrena, en este caso de los niños un poquito más grandes, Adrenalina. pero, pero si no, o sea, si no hubiera, se podría hacer un ajuste de con DOP. Se ajusta la norepi por vía central desde 0,05 microgramos kilo minuto, y para revertir el shock caliente se podría ajustar también la dopa por vía central a 10 microgramos kilo minuto, si no se dispone de norepi. En el shock resistente a catecolaminas se comienza con hidrocortisona si hay riesgo de insuficiencia suprarrenal absoluta. Se usa un ecodoppler, pico y FAD para dirigir la reposición hídrica y la administración de inotrópicos, vasopresores y vasodilatadores. Aquí tenemos otra vez la clasificación del shock frío y el shock caliente. Entonces, las mismas directrices, solo que acá el nivel de hemoglobina es diferente, porque en el de los recién nacidos la hemoglobina puede ser, en el shock frío puede ser mayor a 12 gramos de decilitro. En cambio, en el de los niños puede ser mayor de 10, hemoglobina mayor de 10 gramos de decilitro. Acá con los niños el shock frío puede tener la presión arterial baja. No menciona como hasta cuánto, pero puede. En cambio, en el shock frío de los recién nacidos siempre es como normal y solo está baja en el shock caliente. Vamos. En este shock frío se tiene que comenzar una infusión de mirinona y añadir nitroso vasodilatador, que es prácticamente casi que el mismo manejo que se da en los recién nacidos. También, si la presión estuviera baja, se puede añadir norepi a la adrenalina para alcanzar una presión arterial diastólica normal. Valorar usar dobuta. Y con el shock caliente, si está eubolémico el paciente, se puede considerar la vasopresina o angiotensina. Pero si la IC desciende por debajo de 3,3, que es el mismo parámetro para los recién nacidos, se puede añadir adrenalina, dobuta o leucimedán. Entonces, si el shock fuera resistente a catecolaminas persistente, entonces se evalúa derrame pericárdico o neumotórax, lo mismo, ¿verdad? Porque entonces significa que el shock tiene una etiología diferente y que aunque nosotros le estemos pasando catecolaminas o le estemos pasando soluciones o lo que sea, el paciente no va a resolver porque su causa es diferente. ¿Qué más? Se tiene que mantener un PIA menor de 12 milímetros de mercurio. Y si el shock fuera refractario, entonces se va a intensivos. Entonces prácticamente nos están diciendo, bueno, hay 60 minutos, hay una hora para manejar el shock. Se parece mucho el manejo del shock de recién nacidos con los lactantes y niños, pero hay ciertas cositas que son diferentes, ¿verdad? Entonces, primero, se tiene que dar como prioridad a la administración de líquidos. Es fundamental, es lo primero para el manejo del shock. Se tiene que hacer rápido, en los primeros 5 minutos se tiene que empezar a pasar líquidos a los pacientes. Pues así como lo mostraste ayer, ¿verdad? Con los cálculos. Aquí dice que se puede hacer 10 mililitros kilo con los recién nacidos y 20 mililitros kilo con los lactantes y niños. Pero pienso que también se podría calcular de la forma de, como para calcular líquidos, no sé, va. Después, si en caso los pacientes no resuelven con los líquidos, entonces en el caso de los recién nacidos puedes empezar primero con dobuta. En el caso de los niños o lactantes se empieza mejor con norepi. Si en caso no hubiera norepi, entonces sí se puede empezar a ajustar con dobuta. Lo que sí es importante siempre es de que así como das los líquidos rapidísimo, también tenés que empezar con la antibiótico-terapia empírica. Por si acaso el shock fuera algo séptico o algo así, no tenemos todavía los laboratorios, no hay como mucho que pueda explicar y se tiene que actuar rápido. Si el paciente fuera resistente a las catecolaminas, entonces hay que pensar rápido que probablemente, y esto estamos hablando ya a la hora, si a la hora el paciente no está mejorando, ya tiene líquidos, ya tiene antibiótico, ya tiene catecolaminas, las norepi,
o ya tiene dobuta. Entonces significa que no va por ahí la causa de su shock, y entonces el paciente puede estar chocado por algo compresivo, ¿verdad? Puede tener un derrame o lo que sea, y entonces eso evita que tenga un buen gasto cardíaco, y aunque se esté manejando de esa forma, entonces el paciente pues realmente no va a resolver y se tiene que manejar ya la causa específica, valorar si hubiera así como derrame pleural que mencionan acá, y etcétera. Ahí ya puedes utilizar así como hidrocortisona, y ya después, dependiendo de si el shock fuera frío o caliente, entonces ya hay como tratamiento un poco más específico. Va. Entonces aquí menciona sobre los tipos de shock que hay, y pues hay 5 tipos de shock. Está el hipovolémico. Aquí en Guatemala, bueno, en el tercer mundo de por sí, el shock hipovolémico es el más común, porque se da por deshidratación, así como por ejemplo aquí en Guate, que lamentablemente pues la mayoría de personas, de niños en el interior, no tiene acceso a salud, no tiene pues buena educación la familia como para su alimentación, y no tienen esa cultura de consultar pronto al médico, o bueno, tampoco el dinero o la distancia apropiada. Y entonces pasa mucho tiempo los niños con diarrea y se nos mueren, ¿verdad? O sea, aquí en Guatemala lamentablemente se mueren un montón de niños por diarrea, y es por eso, porque pues por su hipovolemia se pueden empezar a chocar, se deshidratan. Entonces aquí hay disminución de la precarga secundaria a pérdidas externas o internas. ¿Por qué? Porque no necesariamente el paciente tiene que estar teniendo pérdidas visibles, puede estar teniendo pérdidas que se vayan al tercer espacio, un paciente que esté desnutrido, que tenga hiperbuminemia y que empiece a hacer edema o lo que sea. Entonces, pues esos pacientes se van a deshidratar, porque aunque realmente no están perdiendo líquidos por diarrea, por vómitos o por mucho sudor o lo que sea, pero sí lo están perdiendo de su intravascularmente, ¿verdad? Entonces se va al tercer espacio y ya no es lo mismo, la precarga disminuye. Las etiologías potenciales del shock hipovolémico son pérdidas de sangre por hemorragias, todos los politrauma, ¿va? Pérdidas de plasma por quemaduras, los quemados se deshidratan bastante, entonces por eso con ellos lo principal, bueno, no lo principal, pero sí importantísimo, hidratar siempre en el manejo y ver que la excreta urinaria, ¿verdad? Que esté a 0,5 cc kilo hora. Síndrome nefrótico, pérdidas de agua y electrolitos, vómitos y diarreas, que así como estábamos hablando, en el tercer mundo pues es muy común. Cardiogénico puede ser la otra causa de shock. Entonces acá hay un fallo de la bomba cardíaca secundaria por función miocárdica. Entonces igual, en todo shock, o sea, lo que pasa en todo shock es que el gasto cardíaco va a ser insuficiente, no va a ser adecuado, o bien va a ser adecuado, pero no va a llegar a los órganos diana. O sea, algo pasa, ya sea en la vía, en las venas o arterias, o sea, la fuerza del corazón, o sea, el mero órgano. Algo sucede y no permite que la sangre y el oxígeno que está en la sangre llegue a los órganos diana, y entonces hay una hipofunción de esos órganos y ya el paciente empieza a hacer falla multiorgánica, ¿verdad? Entonces, en este caso, que es cardiogénico, entonces el fallo está en el corazón literalmente, el gasto cardíaco no es bueno, no es adecuado, y entonces si no es eficaz, si no es eficiente, no llega la suficiente sangre al resto del cuerpo, a los órganos, ¿ya? Entonces empiezan a fallar. Las causas potenciales pueden ser cardiopatía congénita, miocardiopatía infecciosa o adquirida, dilatada o restrictiva, isquemia y arritmias. El shock distributivo, aquí hay anomalías del tono vasomotor secundarias a la pérdida de capacidad venosa y arterial. Entonces acá sí hay suficiente líquido, o sea, sí, digamos de que los 5 litros de sangre están presentes, va, súper bien, no está perdiendo sangre. La sangre, o sea, la precarga llega adecuada al corazón, estamos bien. El corazón funciona normalmente y su gasto cardíaco es adecuado, estamos bien. Pero ya cuando con cada sístole que da el corazón, no es eficaz. ¿Y por qué? Porque hay anomalías del tono vasomotor. Entonces, la capacidad venosa y arterial se pierde,
y no se puede transportar bien la sangre. Entonces esto se puede deber a anafilaxia neurológica por pérdida del tono vascular simpático secundaria a lesión medular del tronco del encéfalo o a fármacos. Entonces, así como una lesión medular que estaban diciendo, como por un trauma que puede haber tenido el paciente, por una mielitis o algo, entonces puede haber shock distributivo. El shock séptico abarca múltiples formas de shock. Entonces, acá no es que sea una clasificación o algo así, sino que los va englobando. El shock séptico como que va agarrando un poquito de tres tipos de shock. Agarra el shock hipovolémico porque hay un desplazamiento de líquidos al tercer espacio, en el espacio intersticial extracelular. Entonces era lo que estaba comentando. ¿Va? En estos pacientes no estamos viendo la pérdida de líquidos. Ellos no están teniendo diarrea, no están teniendo vómitos, no están sudando así en extremo o lo que sea, pero su pérdida de líquido intravascular se da porque el líquido va al tercer espacio, entonces igual no está para la precardia y eso se puede dar en shock séptico. Además, la fiebre puede favorecer a la deshidratación y entonces eso podría favorecer incluso lo del hipovolemia. El shock además se asocia al distributivo porque tiene una fase inicial de shock con disminución de la poscarga también. Por lo mismo de que en ese momento, o sea, por sepsis, va a fallar el tono vasomotor. Puede haber también, o se asocia, mejor dicho, al shock cardiogénico por depresión de la función miocárdica por endotoxinas. Entonces, si ya el paciente pues está séptico, entonces las endotoxinas van a hacer que la función miocárdica o el gasto cardíaco, la fuerza, no sea adecuada. Y entonces todo esto en conjunto genera la disfunción multiorgánica en el shock séptico. Entonces, ¿esto a qué se puede ver? Se puede dar por una causa bacteriana, vírica, micótica, y decir los pacientes inmunodeprimidos tienen más riesgo de las micosis, ¿verdad? Pero en realidad, pues, todo paciente con bacteriemia e inmunodeficiencias, pues se puede desencadenar en un shock séptico. Está también el shock obstructivo, entonces acá también involucra como mucho el corazón, pero no es que la falla sea directamente en el corazón, o sea, no es que el corazón no esté funcionando bien o que no tenga la fuerza suficiente o algo. El corazón está nítido, lo que pasa es que hay una disminución del gasto cardíaco, pero secundaria al impedimento directo al flujo de salida de las cavidades cardíacas derechas e izquierda o a la restricción de todas las cámaras cardíacas. O sea, algo está obstruyendo, algo está pasando y no permite que mi corazón se contraiga normalmente, no permite que el gasto cardíaco sea el adecuado, no porque el corazón no esté funcionando, sino que porque, digamos, lo está pachando o no le está dando el espacio suficiente o lo obstruye literalmente. Entonces, las causas de este shock obstructivo pueden ser neumotórax a tensión, taponamiento pericárdico, tromboembolismo pulmonar, masas del mediastino anterior y coartación de la aorta crítica. Entonces, estas son las causas de shock y sus posibles etiologías. Va. Sí, me Ahora, imagino que obstructivo sería el resistente a los a los adrenalinas, ajá, pues. el obstructivo es como que como es el menos común, es el último que dejas en el algoritmo. Ya hasta los 60 minutos tú decís, bueno, si no le está ayudando ni los líquidos, ni la norepi, ni la dobuta, ni nada, ni el antibiótico, entonces puede ser algo obstructivo y dependiendo de la clínica valoras el manejo, ¿verdad? Dependiendo de lo que creas que sea, y que ya tenés un poquito más de chance, o sea, ya a los 60 minutos ya pudiste haber sacado como algún lado o algo. Ahora, en la fisiopato, primero hay un shock compensado en el que se mantiene la PA. Entonces, el paciente, tú lo evalúas y sí, su presión arterial está normal. Lo que sí va a empezar es que va a empezar a hacer taquicardia. Entonces, luego cuando va descompensando, hay una disfunción multiorgánica y muerte. Entonces, en las fases iniciales, como el cuerpo está tratando de compensar el estado de shock, se altera, ¿verdad? Se da cuenta el cuerpo de que no está llegando suficiente sangre, no está llegando suficiente oxígeno a órganos vitales, corazón, cerebro, hígado, pulmones, riñones. Y entonces lo que hace es que, bueno, hay que empezar a latir más rápido, ¿verdad? Y empieza la taquicardia. Es por compensación, porque dice, bueno, entonces si lo hago más rápido, voy a tratar de como de llegar más, ¿verdad? Entonces aumenta el volumen sistólico, aumenta el tono del músculo liso, y dice que hay hipoperfusión tisular y acidosis,
aumenta el CO2. Entonces, que hay aumento del CO2, aumenta la frecuencia respiratoria para eliminarlo, ¿verdad? Y se excretan hidrogeniones en orina y se retiene bicarbonato. Entonces, por eso es de que los pacientes pues empiezan a hacer sus alteraciones de pH también. El shock hipovolémico aumenta el RBS y el distributivo lo disminuye. El shock vasodilatador puede dar sepsis, hipoxia, puede ser por sepsis, hipoxia, intoxicaciones, anafilaxia, lesiones medulares o disfunción mitocondrial. Eso no lo mencionan en los tipos de shocks, pero es como no entra como clasificación, sino como una característica, un shock que vasodilata. Entonces puede ser por sepsis, hipoxia, intoxicaciones, anafilaxia, lesiones medulares o disfunción mitocondrial. El shock séptico era lo que había dicho hace un ratito, que es una combinación entre el distributivo, porque disminuye el RBS, es una combinación del hipovolémico por la fuga capilar que hace, entonces pues pierde el líquido al tercer espacio, y con el cardiogénico por la depresión de sepsis en el miocardio, por las endotoxinas. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión? Hay como 3 grados, se podría decir, para valorar la hipoperfusión. Entonces, se podría decir como que leve, moderada y severa. Y vamos a ver 7 sistemas, creo yo. Sistema nervioso central, respiratorio, metabólico, intestino, riñón, piel y sistema cardiovascular. Sí. Entonces, cuando hay una perfusión, cuando hay una hipoperfusión leve, el paciente va a tener menos volumen de orina. O sea, ahí se va a evidenciar. ¿Por qué? Porque recordate que aumenta la poscarga y trata de aumentar los latidos cardíacos y todo. Entonces el paciente, para que haya como que más sangre, para que le llegue a los órganos dianos, trata como que Retener agua. de retener, ajá. Entonces retiene para aumentar, y por eso se mantiene la PA, por la retención que se está haciendo. No es porque la PA esté así súper excelente, sino que por la misma retención no se ve el cambio de PA porque se está tratando ahí de compensar. Entonces, por lo mismo, el volumen de orina va a estar disminuido. Eso es como en una hipoperfusión leve. Volumen de orina disminuido con mayor densidad específica de la orina. Eso es lógico, ¿verdad? Porque si, o Sí. sea, ajá, la concentración va a ser mayor, la densidad va a ser mayor en orina porque no va a estar botando líquido, lo está reteniendo. Va. Menos volumen, más densidad. En la piel, el relleno capilar va a estar enlentecido. No te habla como de tiempo o algo así, pero probablemente 2 segundos, ¿verdad? El sistema cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca por compensación, que era lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, esos son signos de hipoperfusión. Yo voy a decir como leve, de una flechita baja. Entonces, hay cambios a nivel renal por disminución del volumen de orina, aumento de densidad de orina. En piel hay relleno capilar enlentecido y aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, ya en la hipoperfusión moderada, ya todo está alterado, ya todos estos sistemas están alterados. Aquí no solo hablamos de que hay menos volumen, aquí ya hay oliguria. Entonces hay que recordar de que la excreta de orina normal es de 0,5 mililitros kilo hora. Entonces la oliguria pues es menos de 0,5. Entonces ahí ya tú estás viendo cantidades, ¿verdad? Antes el relleno capilar era enlentecido, ahora no solo es eso, ahora las extremidades ya están frías, o sea, ya no está llegando calor, ya no está llegando sangre. La frecuencia cardíaca está muy aumentada, no te habla como de cuánto, pero está muy aumentada. Y Sí. los pulsos periféricos, pues ya no se sienten tanto, ¿verdad? Están más débiles a pesar de la frecuencia cardíaca. El paciente no va a estar como 100% va a estar intranquilo o con apatía, con ansiedad, o sea, va a ser un paciente que no está normal, pues, ¿verdad? La respiración va a estar aumentada su ventilación y por lo mismo, pues, metabólicamente va a haber acidosis metabólica, pero compensada por el momento. Pero esta acidosis metabólica, pues, se va a descompensar después, ¿verdad? Y en el intestino hay menor motilidad. ¿Por qué? Porque ya no le está llegando tanta sangre al intestino
porque no es un órgano de prioridad, ¿verdad? O sea, no es riñón, no es cerebro, no es corazón, sí, entonces, se trata como Cerebro. que ajá, se trata como que de jalar de donde se queda, por eso piel, intestino va perdiendo poco a poco. Ya cuando hay una hipoperfusión ya grave, entonces el paciente va a estar con agitación, va a estar estuporoso, confundido, comatoso, o sea, ya aquí ya está mal, ¿verdad? La ventilación va a estar muy aumentada, la acidosis metabólica que había empezado en la hipoperfusión moderada, ya en este caso ya no está compensada, ya se descompensa. Aquí ya hay íleo, o sea, ya la motilidad, nada, ¿verdad? Puede persistir la oliguria, pero incluso puede haber anuria. Entonces aquí sí está muy mal el paciente. Las extremidades ya están frías, pero también están cianóticas y moteadas. Y la frecuencia cardíaca está altísima. La presión arterial aquí ya disminuye. Solamente en los pulsos centrales. Entonces, solamente hay pulsos centrales. De ahí, pulsos distales no vas a encontrar. Y aquí, en la hipoperfusión ya grave, es cuando hay hipotensión. O sea, no es así súper rápido. Si te das cuenta, ya pasó mucho para llegar a la hipotensión. No te Sí. habla de tiempo, pero los cambios ya son graves, ¿no? Estos son criterios de disfunción orgánica. Entonces, igual te habla como de varios sistemas. Está el cardiovascular, renal, hepático, respiratorio, neurológico y hematológico. Entonces, en el cardiovascular, los criterios de disfunción es que aunque se esté administrando un bolo IV de líquido isotónico a más de 60 mililitros kilo en una hora, a pesar de estarle boleando al paciente, hay disminución de la PA. La PA sistólica menor de 90 y la arterial media menor de 70 y el percentil menor de 5 para la edad, o una PA sistólica menor de 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad. Pues el paciente esté hipotenso, ¿verdad? O sea, lo estás boleando y todo y no resuelve su presión. Entonces, eso es un criterio de disfunción orgánica. O bien, cardiovascularmente, que haya necesidad de catecolaminas para mantener la PA. Entonces, se puede usar dopamina, 5 microgramos kilo minuto, o dobuta, adrena, norepi, o a cualquier dosis. Entonces, que a pesar de que se está boleando, la PA no mejore, que amerite el uso de fármacos vasoactivos, o dos de los siguientes, y te da una acidosis metabólica inexplicada con un déficit de base de más de 5 miliequivalentes, o un aumento del lactato arterial mayor de 1 milimol o mayor de 2 por límite superior de la normalidad, oliguria con una diuresis menor a 0,5 y relleno capilar prolongado más de 5 segundos, y diferencia entre la temperatura central y periférica. Va. O sea, prácticamente te habla de los síntomas que tenía cardiovascularmente el paciente según la hipoperfusión, ¿verdad? Entonces, puedes decir que hay criterio de disfunción cardiovascular cuando se está boleando y no mejora la PA. Cuando se necesitan fármacos vasoactivos para mantener la PA. O bien, cuando haya dos de estos, una acidosis así gruesa, un lactato mayor de 1, oliguria, un relleno mayor de 5, capilar mayor de 5 segundos, y que las temperaturas corporales centrales y periféricas pues, no cuadran. En cuestión de a nivel renal, la creatinina sérica puede ser mayor a 0,5 miligramos de decilitro, o más o igual de 2 por el límite superior para la edad, o aumento por 2 en el valor de creatinina de base. Pues casi que nunca se miran esos cuadros para la edad, sino que más que todo como en los valores, entonces más de 0,5 de creatinina. Hepático, que haya una bilirrubina total mayor de 4 miligramos de decilitro, no aplicable al recién nacido, o sea, por Ictericia, podrían la tener. ictericia, ajá. Pero ya así como lactantes e infantes y todo, ahí sí no tendrían como por qué estar con hiperbilirrubinemia. Entonces, mayor de 4. Que haya alanina transaminasa 2 veces el límite superior de lo normal para la edad. Entonces, transas más de 2 veces el límite superior, o las bilis totales mayor de 4 cuando no es un paciente recién nacido.
A nivel respiratorio, que haya un cociente de la presión de oxígeno y el FiO2 menor de 300 en ausencia de cardiopatía cianótica o neumopatía previa. O que haya una presión de CO2 mayor de 65 o 20 milímetros de mercurio por encima de base, Bastante. bastante, o una necesidad de FiO2 mayor de 50 para mantener una saturación mayor de 92. Igual va bastante, porque imagínate. O una necesidad de ventilación mecánica en vacío. O una necesidad de ventilación mecánica en vacío o no invasiva en el programa. Entonces, yo creo que si mi paciente está entubado, está mal, ¿no? Es- Tienes Entonces, razón, tienes razón. sí, yo creo. Entonces, ya acá, estos son como criterios de disfunción respiratoria. Neurológicamente, que tenga una puntuación menor de 11. Puchis, menor de 11. Wow. O sea, no suena así como tan... Cambio Escala de agudo. Glasgow. Ajá. Ok. Mm. Porque, o sea, imagínate, si estás hablando entubados arriba, esos son, así por indicación, por Glasgow, menor de 8. Entonces ya 11 todavía Ujú. está muy... Va. Que haya un cambio agudo en el nivel de la conciencia con un descenso de la puntuación mayor de 3 puntos desde el valor basal a normal. Va. O sea, que haya un cambio agudo, pero no dice como de cuánto tiempo, va. Pero es como a tu criterio. El chavo está tranqui, estaba casi que bien, y luego, pum, de repente bajó más de 3 puntos en Glasgow, entonces eso te da alerta de una disfunción orgánica. Hematológicamente, que haya trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas o un descenso en el 50% en el recuento de plaquetas desde un valor máximo registrado durante los últimos 3 días en pacientes con trastornos hematológicos o oncológicos crónicos. O un INR mayor de 1,5 o tiempo de protrombina activada mayor a 60. Sí, pues, o sea, realmente acá, ¿sabías? O sea, por ejemplo, para una falla hepática, tenés eso, lo del INR mayor de 1,5, los tiempos de protrombina mayores de, no me recuerdo cuánto, pero aquí me están mayores de 60, solo que ahí ya incluís como encefalopatías, lo de las tranzas elevadas, las bilis, va. Total de que realmente ¿qué le vas a hacer a tu paciente con shock? Llega el paciente y lo primero sería, a mi criterio, tenemos 5 minutos para empezarle a calcular los líquidos, bolearlo, darle su antibiótico-terapia empírica y luego vamos a esperar unos 10 minutos más y en esos 10 minutos se le tienen que hacer los laboratorios para que salgan los resultados ya. Entonces, ¿qué laboratorio se le va a sacar? Se le saca gases, se le sacan gases arteriales para ver cómo está la presión de CO2, cómo está pues, el Vicar, si fuera necesario, etc. Se le saca una hemato eh, para ver las plaquetas, se le sacan tiempos para ver INR y protrombina, tiempo de protrombina, y una química hepática, ¿verdad? Para ver creatinina, para ver las bilis, para ver las tranzas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Evalúas Glasgow y solo, ¿verdad? Y le haces una orina para ver la densidad renal. Me imagino que vas a tener que medir orina todo el tiempo también, ¿no? La Sí. discreción urinaria. Sí, ahí hay que, ya con el paciente ya chocado, se tiene que hacer ingesta excreta. Pero así como para ver rápido la densidad y hacerte una Sí. idea. Ujú. Ujú. Va. De la fisiopato nos siguen hablando. Entonces, hay una pérdida extracorpórea de líquidos. Entonces, en este caso, pues es shock hipovolémico. Y se puede ver en parte a pérdidas sanguíneas directas por hemorragias. Entonces, son pacientes que llegan por politraumas o que sean hemofílicos o que tengan HGIS o que tengan, sea uterino o lo que sea. Entonces, están perdiendo literalmente sangre, literal. Pero no necesariamente tiene que ser sangre, ¿verdad? Entonces, pueden ser pérdidas anormales de líquidos corporales. Entonces, acá entra la diarrea, vómitos, quemaduras, diabetes mellitus insípida y nefrosis. La disminución de la presión oncótica del plasma. ¿Por qué? Porque pues entonces se va al tercer espacio.
Dice el shock hipovolémico también puede verse hipoproteinemia, lesión hepática o como complicación progresiva al aumento de la permeabilidad capilar. Se hace edema y todo ese líquido que te hubiera podido servir para la precarga se pierde. La vasodilatación anormal, el shock, aquí ya entra el shock distributivo, ¿verdad? Porque el corazón está funcionando bien, la precarga está bien, pero ya como en transporte es el problema. Entonces aquí puede ser neurogénico, anafiláctico o shock séptico. Se produce cuando hay una pérdida del tono vascular venoso, arterial o de ambos con un bloqueo simpático, sustancias locales que afectan la permeabilidad, acidosis, efectos farmacológicos, sección medular. Aumento de la permeabilidad vascular, porque esto se puede dar en sepsis, en un shock séptico, porque la sepsis puede modificar la permeabilidad capilar en ausencia de cualquier cambio de la presión hidrostática capilar por las endotoxinas de la sepsis, exceso de histamina liberada en la anafilaxia. Entonces, todo esto pues hace que el capilar se vuelva más permeable y se va perdiendo también ahí. Y además que esas endotoxinas no solo hacen eso, sino que favorecen la disfunción miocárdica, ¿verdad? Entonces el gasto cardíaco también disminuye. La disfunción cardíaca por hipoperfusión periférica puede deberse a cualquier cuadro que afecte la capacidad del corazón para mover la sangre de forma eficiente, como una isquemia, acidosis, fármacos, pericarditis constrictiva, pancreatitis y sepsis. Aquí hay un cuadrito, un diagrama de sepsis o hipoxia tisular con acidosis láctica. Entonces, están estas tres vías, aumenta la sintetasa del óxido nítrico, disminuye el ATP, entonces aumenta el lactato en el músculo lisovascular. ¿Por qué? Porque, bueno, nos ponemos a pensar, no está llegando oxígeno, porque no está llegando sangre. Entonces, si no está llegando oxígeno, mi glucosa no me va a dar energía. Mi glucosa no se va a transformar en piruvato y no va a entrar a Krebs, sino que se va a transformar pues en ácido láctico, ¿verdad? Se va a transformar en lactato. Todo este lactato se va a ir acumulando y me va a dar una acidosis láctica. Entonces, por eso es de que el ATP va a estar disminuido, porque nunca va a lograrse hacer Krebs, ni la cadena de transbordadora de electrones, ni nada. Entonces, no va a haber energía. Y por lo mismo, el fallo multiorgánico pues se da también, ¿va? Porque imagínate, no hay como, no funciona, no funcionamos sin ATP, o sea, va. Entonces aumenta el lactato en el músculo liso vascular y aumenta la secreción de vasopresina. Que aumente la secreción de vasopresina hace que se disminuyan las reservas de vasopresina. Y entonces hay disminución de la vasopresina plasmática. En cambio, que aumente el lactato, disminuya el ATP y todo esto, y aumente los hidrogeniones, hace que la KATP esté abierto y entonces se pasa como al citoplasma y disminuye la miosina fosforilada. Que aumente la sintetasa de óxido nítrico, pues si aumenta la sintetasa, va a aumentar obviamente también el óxido nítrico y va a favorecer a que también disminuya la miosina fosforilada. Y entonces todo esto, la disminución de la vasopresina y la disminución de la miosina fosforilada, pues obviamente van a causar vasodilatación, ¿verdad? No hay vasopresina, va a haber vasodilatación. No porque se aumente algo para vasodilatar, sino que porque se pierden o se disminuye aquello que vasoconstriñe. En el SRIS, entonces aquí lo que pasa es que puede haber una alteración en el citocromo P450 con resistencia a la insulina y a esteroides. El factor de necrosis tumoral aumenta la fuga capilar, también la interleucina 1. Hay disminución del tono vascular y hay desequilibrio en la perfusión y la demanda. Pueden haber mediadores proinflamatorios como antiinflamatorios. Entonces, los proinflamatorios más comunes son la interleucina 6, interleucina 12, el interferón, el factor inhibidor de migración de macrófagos. En cambio, los antiinflamatorios, interleucina 6, factor transformador de crecimiento beta y la interleucina 4. El óxido nítrico, pues hipotensa, ¿verdad? Favorece pues la hipotensión por esa vasodilatación que crea. ¿Cómo se va a ver el paciente clínicamente?
pues ya habíamos visto como que las fases de la hipoperfusión. Entonces, habíamos visto que primero iba a empezar con taquicardia. Entonces, taquicardia puede acompañarse o no de taquipnea. Ya con el tiempo habíamos visto que en el estadio 3, o sea, con hipoperfusión grave, se podría decir, o severa, ahí sí hay hipotensión. Cuando hay hipovolumen, pues hay hipotensión ortostática primero con signos de deshidratación. Pues todos los signos de deshidratación, ¿verdad? Que ya no llore con lágrimas, que beba ávidamente o que ya no pueda tomar agua, que esté así todo, primero irritable y después ya todo muerto, que lo de la turgencia, los ojitos hundidos, etcétera, ¿verdad? Ujú. En cambio, en un distributivo, pues que haya vasodilatación periférica y el gasto aumentado, pero insuficiente. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, del SRIS. Está. Va. Pues pueden ser infecciosos, cardiopulmonares, metabólicos, gastrointestinales, hematológicos, neurológicos y otros. Entonces, pues solo como voy a mencionar unos 3 de cada uno. Diagnósticos diferenciales, o sea, yo creo que como medio por la clínica vas a ir, Sí, ajá. Entonces, bueno, me imagino que son los más comunes. En infección puede haber una bacteriemia por meningitis o meningitis. Entonces acá los gérmenes más comunes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B, Neisseria meningitis, Streptococcus del grupo A y Staphylococcus aureus. Pueden haber enfermedades virales, encefalitis. Entonces, mira, reacciones vacunales también por tosferina y gripe y sarampión. Uy. nos Uy, salvamos. por COVID, por SARS-CoV-2. Y va, entonces, pues bacteriemia, obviamente, enfermedades virales, obviamente, infecciones. Cardiopulmonar, igual infecciones, miocarditis, pericarditis, puede haber también arritmia, insuficiencia cardíaca, neumonía, TEP. Si es metabólico, puede ser por una diabetes, síndrome de Reye, que hayan hipoglucemias o insuficiencia suprarrenal o trastornos electrolíticos. Gastrointestinal podría ser por deshidratación o volvulos, invaginación, apendicitis, hemorragias, etc. Hematológico, anemia, secuestro esplénico, leucemia. Neurológico, intoxicaciones, hemorragia intracraneal. Sí, o sea, realmente, pues, sí va, o sea. Puede darse también por enfermedad de Kawasaki, Ujú. eritema multiforme, anafilaxia, tóxico. Botulismo. Y va. Las variables hemodinámicas en los diferentes estados del shock. Interesante. Interesante. Aquí te lo ponen como por tipo de shock. Entonces, está el hipovolémico, el cardiogénico cuando es sistólico y cuando es diastólico, el obstructivo, el distributivo y el séptico cuando es precoz o tardío. Entonces, solo como que miremos lo más grueso. El gasto cardíaco es, yo podría haber imaginado que era como más fuerte ¿qué? Su variable hemodinámica o lo que sea en un cardiogénico, pero realmente no, es un séptico. Mira, el gasto Mm. cardíaco, el mayor cambio no es disminución, el mayor cambio es aumento en un shock séptico precoz. Y Como ya el hay, séptico es combinado con todos los demás. Podría ajá, ser, ¿por qué? sí, ¿verdad? Ajá, porque el shock séptico ya va a tener cardiogénico, distributivo, hipovolémico, Todo. todo. Entonces, disminuye el gasto cardíaco, obviamente, en un shock cardiogénico sistólico y también en un séptico tardío. ¿En donde hay más resistencia vascular sistémica? En un cardiogénico sistólico. Mayor resistencia, menor resistencia en un distributivo, obviamente, porque pues esa es su fisiopatología. Sí. Y también en un séptico precoz, porque pues tiene distributivo en su pinche fisiopatología.
La presión arterial, ¿cómo va a estar? Pues va a estar muy baja en el shock séptico tardío. Esa es la más alarmante, ¿verdad? Hipotensión en el tardío, porque ya dice chance de que llegara a una hipoperfusión severa o grave. La presión de enclavamiento capilar, aquí va a estar mucho más disminuida en el hipovolémico que en todo lo demás, porque de hecho tiende a aumentar en el cardiogénico y obstructivo. La presión venosa central va a estar muy disminuida en el hipovolémico y puede aumentar en el shock cardiogénico sistólico o en el obstructivo. Este es un algoritmo. Entonces, primero pues te comenta de la fisiopatología más o menos como hipotética del proceso séptico, cómo es que todo sucede. Primero pues empieza el foco de infección. Entonces está la respuesta inmune, pero hay superantígenos o toxinas. Entonces eso es diferente, ¿verdad? Ya es algo más grueso. Entonces, por ejemplo, si hubieran endotoxinas, pueden empezar a desencadenar la respuesta para un shock séptico. Se activan las células inflamatorias, como pues en toda respuesta inmune, pero se activan mucho. Entonces la activación de estas células van a desencadenar liberación de mediadores endógenos como citocinas proinflamatorias, citocinas antiinflamatorias, las dos, no solo pro, factor activador de las plaquetas, metabolitos del ácido araquidónico, sustancia depresora miocárdica y opiáceos endógenos. También van a activar el sistema de complemento y van a activar el sistema de la coagulación. Entonces, van a activar el endotelio, aumentar la expresión de moléculas de adhesión derivadas del endotelio, y esto va a disminuir la trombomodulina, aumentar el inhibidor activador de plasminógeno, va a haber trombosis y antifibrinólisis. Todo esto genera una hipovolemia, insuficiencia cardíaca vascular, fuga capilar y daño endotelial, síndrome de dificultad respiratoria aguda, coagulación intravascular diseminada, disminución de la síntesis de esteroides, y esto va a generar el shock. Entonces, ya el shock evoluciona y se desencadena un síndrome de disfunción multiorgánica y finalmente pues el paciente fallece. Todo por una respuesta inmune descontrolada, aumentada, exagerada, expansiva, etc. Entonces, pues por eso, ¿verdad? O sea, realmente no es como que lo vaya a causar el bicho, sino pues nuestra respuesta. Otras manifestaciones que puede tener el paciente que pueden llamar la atención son petequias en la piel o que hay un eritema difuso, que hay equimosis. Pues esto nos puede indicar lo de la trombocitopenia, ¿verdad? Entonces la clínica nos puede ir orientando, a pesar de que todavía no hayan salido los laboratorios. Puede haber ectima gangrenoso, gangrena periférica, o sea, imagínate ya, paciente Ya, panes. sí, ya, panes, ¿no? O sea, ictericia, y la ictericia se puede dar por la infección, porque, o sea, realmente no sabemos como cuál es la causa del shock séptico, digamos, de que se tenga el paciente. Puede ser algo hepático, ¿verdad? Pero también se puede dar porque te recuerdas de que las bilis aumentaban, ¿verdad? Entonces, aumentan por arriba de 1,5. Y entonces, por arriba de 4. Y entonces el paciente pues puede estar ictérico. En la sepsis, la clínica inicial son alteraciones de la temperatura. ¿A qué nos referimos con alteraciones? No necesariamente que el paciente esté febril, puede estar febril como puede estar hipotérmico. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Ojo ahí, porque las alteraciones son importantes. Que haya taquicardia, que haya taquipnea, porque estamos hablando de una fase inicial. Entonces, en esta estadio inicial hay una fase hiperdinámica con una RBS baja o shock caliente. Aumenta el gasto cardíaco, pero ya progresa y entonces el gasto disminuye y por tanto el mediador sistémico inflamatorio se eleva la RBS y se desarrolla el shock frío. En los laboratorios, pues ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? La trombocitopenia por menos de 100.000 plaquetas, el TP y el TPT prolongados por arriba de 1,5, perdón, por arriba de 60 segundos.
el fibrinógeno Ujú. disminuido, la elevación de los productos de degradación de fibrina, el paciente puede tener anemia también, entonces ya dos líneas, ¿verdad? Las plaquetas y la hemoglobina. Puede haber neutrofilia o vacuolización de neutrófilos, granulaciones tóxicas, cuerpos de doble, neutropenia o leucopenia, que son signos de Ah, mal no, ok. pronóstico. O sea, el paciente no necesariamente tiene que estar en leucocitosis o algo así para que haya sepsis, para que haya infección, sino que puede haber leucopenia o neutropenia. Recordémonos de que así como, por ejemplo, en los criterios de SOFA y en los criterios para valorar sepsis, no solo se consideran valores elevados de los leucos, sino también pueden ser muy bajos, ¿verdad? También hay que ver siempre según el individualizarlo del caso del paciente, porque si, por ejemplo, los pacientes que están inmunocomprometidos, pues ellos usualmente pues no tienen una respuesta inmune así muy exagerada. Si ya estuviera un poquito elevado los blancos, ya nos indica que algo está pasando, ¿verdad? Igual si tuvieran una neutropenia severa, igual. Entonces aquí hay definiciones del consenso internacionales para la sepsis pediátrica. La infección es una infección sospechada o comprobada o un síndrome clínico asociado a una probabilidad de infección alta. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, el SRIS, son 2 de 4 criterios. Entonces te los ponen aquí. Uno de los cuales debe ser una temperatura anormal o un recuento de leucocitos anormal, o temperatura anormal o blancos anormales. Entonces la temperatura puede estar por arriba de 38,5 o por debajo de 36. Pero mira, lo toman así como de catéter rectal o vesical. Ah, pero también puede ser de temperatura ahora. Va, con, taquicardia con una frecuencia cardíaca media mayor de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal. Para la edad en ausencia de estímulos externos con tratamiento farmacológico crónico de estímulos dolorosos. Va, queda taquicardia. Elevación persistente inexplicada a lo largo de 0,5 a 4 horas. En niños menores de un año, que haya una bradicardia persistente durante 0,5 horas con frecuencia cardíaca media menor del percentil 10, para la edad en ausencia de estímulos vagales, tratamiento beta bloqueante o cardiopatías congénitas. Va, que el paciente esté haciendo taquicardia o bien que tenga menos de un año y esté en bradicardia, porque pues los pacientes pues, usualmente su frecuencia cardíaca es alta. La frecuencia respiratoria que esté por arriba de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal para la edad o necesidad aguda de ventilación mecánica, no relacionada con enfermedad neuromuscular o anestesia general. Que los blancos estén elevados o oprimidos para la edad, no secundario a quimioterapia o neutrófilos inmaduros mayor del 10%. La sepsis es una SRI más infección sospechada comprobada. O sea, estamos hablando de que el paciente está en sepsis cuando tiene una infección, o sea, sí su causa sí es infecciosa y tiene todos estos criterios para síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahí es sepsis. Ya una sepsis grave es cuando tiene más de uno de los siguientes: disfunción orgánica cardiovascular. Eso era lo que habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? De que a pesar de estarlo boleando, pues su PEAN solo no resuelve y necesita vasoactivos, o que esté con acidosis metabólica inexplicada con un déficit de base mayor de 5 o un lactato mayor de 2 veces el límite superior, o con oliguria, o un relleno capilar mayor de 5 segundos, o una diferencia entre temperatura central y periférica mayor de 3 grados Celsius. Entonces, ahí ya es sepsis grave, ¿va? Que eran los laboratorios que habíamos visto la vez pasada. O bien que tenga síndrome de dificultad respiratoria aguda, definido por la presencia de un creciente de presión de oxígeno FiO2 menor de 300 milímetros de mercurio, con infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y ausencia de datos de insuficiencia cardíaca izquierda. La sepsis más 2 o más disfunciones orgánicas, o sea, respiratoria, renal, neurológica, hematológica o hepática. Esa es una sepsis grave. Entonces, el paciente puede tener infección, como puede tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Son cosas apartes. Pero si el paciente tiene un foco infeccioso y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tiene sepsis. La sepsis no necesariamente pues, es algo, no es una sepsis grave siempre. Puede ser una sepsis grave con los criterios de los laboratorios que habíamos visto anteriormente.
Ya, un shock séptico significa que hay sepsis con disfunción orgánica cardiovascular, según la definición anterior. Ahí ya estamos hablando de un shock séptico, por una sepsis grave, por una infección. Entonces, hay síndrome de disfunción multiorgánica cuando no solo es el corazón. O sea, shock séptico es cardíaco, cardiovascular. Aquí hay una presencia de función orgánica alterada, de modo que no puede mantenerse la homeostasis sin intervención médica. O sea, si el paciente se deja se le suspenden la norepi o se desconecta o se desentuba algo, andes. Entonces, ahí ya es un síndrome de disfunción multiorgánica. Va como en progreso, ¿verdad? Esta es la terapia dirigida por objetivos de la disfunción orgánica en el shock. Entonces, igual te lo ponen por sistemas y todos tienen un trastorno, un objetivo y la terapia a utilizar. Entonces, en respiratorio, si hubiera un síndrome de dificultad respiratoria aguda, se previene y trata la hipoxia y la acidosis respiratoria. Entonces, ¿cómo vas a tratar una hipoxia? Con oxígeno y con ventilación no invasiva. La fatiga de la musculatura respiratoria se puede prevenir el barotraumatismo y disminuir el trabajo de la respiración. Esto se puede hacer con intubación endotraqueal precoz y ventilación mecánica. Les va muy bien a los pacientes que empiezan con intubación endotraqueal precoz en vez de estar esperando que sí haya como algo muy alerta o alarmante y tienen peor pronóstico de eso. Pueden tener una apnea central, entonces acá lo que se hace es presión telespiratoria positiva, no, la verdad no sé qué es, hipercapnia permisiva, ventilación de alta frecuencia, oxigenación con membrana extracorpórea. Va. A nivel renal puede haber una insuficiencia prerrenal o una renal, entonces aquí, pues, ¿qué estamos tratando de cuáles serían como mis objetivos? Si hubiera una insuficiencia prerrenal o renal, pues si hay prerrenal es porque hay hipovolemia, entonces Sí. trata la Ujú. hipovolemia. Entonces, o la hipercalemia o la acidosis metabólica, hipernatremia, etcétera, que, o sea, se trata de tratar las consecuencias y secuelas que puede dar la insuficiencia, la falla renal aguda, como de prevenir que se siga dando, ¿verdad? Tratar la causa también. Se tiene que ver cómo están los electrolitos serios. Entonces, acá, ¿cómo se va a hacer eso? Con reposición de líquidos. Si mi paciente es hipovolémico, pues le va a pasar agüita. Se establece la diuresis y la presión arterial normales para la edad. Se puede dar furosemida. O bien, si ya los pacientes ya tuvieran complicaciones y ya cumplieran con criterios de diálisis de urgencia, ya puede haber diálisis, ¿verdad? Ultrafiltración o filtración, porque imaginemos un paciente que tiene lesión renal y por eso pues se puede chocar y todo, pero además empieza con uremia y empieza con hemorragia, entonces eh, empeoraría como todo el pronóstico. Hematológico, la coagulación intravascular diseminada. Aquí se trata de prevenir y tratar la hemorragia. Se puede hacer con vitamina K, plasma fresco congelado y plaquetas. Puede haber trombosis, entonces aquí, ¿qué es lo que se trata de hacer? Prevenir o tratar la coagulación anormal, heparinizando, viendo si entra como en la ventana. Gastrointestinal, pueden haber úlceras de estrés. Esto se puede dar más que todo en pacientes quemados, las úlceras por estrés. Se previene y se trata la hemorragia gástrica con antagonistas del receptor de histamina H2 o inhibidores de la bomba de protones. Si hubiera un hilio, se trata de evitar la aspiración, la distensión abdominal con una sonda nasogástrica, ¿verdad? Para soltar. Nutrición enteral precoz. Por endocrino, si hubiera insuficiencia suprarrenal, primaria o secundaria a tratamiento crónico con corticosteroides, entonces se previene y se tratan las crisis porque ya hay insuficiencia. Entonces ya lo único que puedes hacer es tratar de darle un manejo de mantenimiento al paciente para evitar que agudice. Entonces acá se dan corticoides en pacientes tratados previamente con corticoides y una dosis fisiológica para una insuficiencia primaria a una supuesta en la sepsis. Metabólico, pues puede haber acidosis metabólica, entonces se tiene que corregir la etiología, porque pues por algo sucedió, y normalizar el pH. Entonces, aquí el tratamiento es causa dependiente, ¿verdad? O sea, muchas formas de tratar. Recomendaciones que se da para la reanimación inicial y aspectos infecciosos en el adulto. No sé qué pensás.
Lo omitimos, ¿no? ¿En qué? Que no les importan los adultos. ¿No? Se puede hacer una reanimación inicial, el cribado de sepsis con Ay, mejoría de rendimiento, se ven los diagnósticos, ya imagínate, va, cuando entró el paciente ya se pan cultivó, entonces pues vemos, vemos las causas y el tratamiento antimicrobiano de lo que haya sido. Se hace el control del foco y se previenen coinfecciones. Ahora, paquetes asistenciales de la campaña para supervivencia de la sepsis. Aquí se completa, está para completar en 3 horas el medir el valor del lactato, obtener hemocultivos antes de la administración de antibióticos, administrar antibióticos de amplio espectro, administrar 30 mililitros kilo de cristaloides en caso de hipotensión o lactato de 4 milimoles litro. Y para esto es en 3 horas, o sea, esto es como que lo más rápido, ¿verdad? Para 6 horas se administran vasopresores en caso de hipotensión refractaria o la reposición hídrica inicial para mantener una presión arterial media. Y en el caso de hipotensión persistente, a pesar de la reposición de la bulimia o el shock séptico o un valor inicial de lactato mayor de 4 milimoles, se mide la presión venosa central y se mide la saturación de oxígeno central. Se puede volver a medir el lactato inicial cuando está elevado. Entonces, eso ya es como para hacerlo en 6 horas. Recomendaciones del soporte hemodinámico y el tratamiento complementario en adultos. Pues igual no me importa. Sea fluidoterapia, vasopresores, tratamiento inotrópico, lo que ya habíamos visto, la dobuta. Las recomendaciones para el soporte hemodinámico y tratamiento complementario igual en adultos, los corticoides. Eso siempre van a ser como hasta de último, ¿verdad? Si fuera, pues pensando ya en algo obstructivo. Recomendaciones consideradas especiales en pacientes pediátricos. Va, sí. La reanimación inicial. Sí, Maxi. La reanimación, decime, ¿qué pasó? ¿Estás nada. bien? Me estoy durmiendo. No. No fue una mano, fue una cachetada. Va. La reanimación inicial, va. En casos de dificultad respiratoria, hipoxia y todo, pues empieza con oxígeno, con una mascarilla facial, y si fuera necesario, entonces oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales o nasofaringeas, y para mejorar la circulación pueden usarse vías de acceso periféricas intravenosas o intraóseas para la reposición de la volemia e infusión de inotrópicos cuando no se disponga de una vía central. Cuando se necesite ventilación mecánica, es menos probable la inestabilidad cardiovascular durante la intubación después de una reanimación cardiovascular adecuada. Sí, pues, o sea, si todavía no tienes tu vía central, no le puedes estar pasando norepinefrina ni nada de eso. Entonces, ahí es donde puedes usar dopamina. A ver. Cuando no se disponga. Ajá. Los objetivos terapéuticos iniciales de la reanimación del shock séptico son tiempo de relleno. Eso es importante, mira. Objetivos terapéuticos de reanimación del shock séptico. Relleno capilar menor de 2 segundos o igual. Presión arterial normal para la edad, pulsos normales sin diferencia entre pulsos periféricos y centrales, extremidades calientes, una diuresis mayor de 1 mililitro kilo hora, normalidad del nivel de conciencia y posteriormente debe intentarse una saturación mayor de 70 y un índice cardíaco entre 3,3 y 6. Va. Entonces, pues prácticamente todo lo contrario a los criterios para shock. Seguir las directrices adecuadas para la pediatría, para el tratamiento del shock séptico y evaluar y revertir el neumotórax, taponamiento pericárdico o las urgencias endocrinas en los pacientes con shock refractario, porque pues puede ser una causa obstructiva, ¿verdad? Que haya una oxigenación mediante membrana extracorpórea se considera
el shock séptico pediátrico refractario y la insuficiencia respiratoria. Los corticoides se pueden dar hidrocortisona en el momento oportuno en los niños con shock refractario a líquidos y resistente a catecolaminas y con sospecha o demostración de insuficiencia suprarrenal clásica. Proteína C y concentrados de proteínas activados no se recomiendan y ya no están disponibles de plano que antes se daba. No sabía. Proteína C y concentrados, va. Hemoderivados y plasma. Entonces acá la hemoglobina en meta es similar a la de los adultos. Durante la reanimación de shock con saturación de oxígeno baja en la vena cava superior menor del 70%, se intenta lograr valores de hemoglobina de 10 gramos de cilitro. Me imagino que en los recién nacidos de 12. Tras la estabilización y la recuperación del shock, la hipoxia puede ser razonable el objetivo de hemoglobina menor con más de 7 gramos de cilitro. Las metas de la transfusión de plaquetas son iguales en los niños que en los adultos. Y eso era... Yo me acuerdo que en la media decían que hubo como un riesgo de transfundir a un paciente en shock séptico que le pedían hacer, Sí, que está en como en un estado de hemolítico, que si lo transfundís, sí, porque solo estás... no solo no le ayudaría, sino que puedes todavía empeorar su pronóstico. Usar transfusiones de plasma en los niños para corregir. Va. Los antibióticos y focos de control, como siempre lo empírico, o sea, los cultivas antes de empezar la antibiótico-terapia, la empezación empírica para amplio espectro y, bueno, dependiendo de lo que sea, y ya después ajustas dependiendo ay, casi, resistencia de los antimicrobianos, de los agentes. Dice la colitis por Clostridium difficile debe tratarse con antibióticos enterales si se tolera. En la enfermedad grave es preferible la vancomicina oral. Sí, usualmente pues Clostridium banco. Ahora la fluidoterapia de reposición. En los países industrializados con acceso inotrópico y ventilación mecánica, la reanimación inicial de shock hipovolémico se inicia mediante una infusión de cristaloides isotónicos o albúmina, es cierto, con bolos de hasta 20 mililitros kilo de cristaloides o su equivalente en albúmina en 5 a 10 minutos, ajustando el ritmo para revertir la hipotensión, bla, bla, bla. Los inotrópicos vasopresores o vasodilatadores, se comienza este soporte para lograr un acceso central en niños que no respondan a fluidoterapia de reposición. Los pacientes con bajo gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica elevada, con presión arterial normal, asociar vasodilatadores a los inotrópicos. Ventilarlos si fuera necesario, la sedación o analgesia. Se recomienda fijar el objetivo de la sedación en los pacientes en estado crítico con ventilación mecánica y sepsis para ventilar. Monitorizar la toxicidad farmacológica, ya que porque está disminuido en la sepsis grave, ya que el metabolismo de los fármacos está disminuido en la sepsis grave. Ah, no sabía. Se puede, ¡hala, qué feo! Imagínate, o sea, no solo ya está séptico, sino que se puede intoxicar. Y es lógico porque pues ahí puede haber falla hepática, con lo que los niños corren más riesgo de desarrollar reacciones adversas farmacológicas. Ay, pobrecitos. Control de la glucemia. Hay que controlar la hiperglucemia fijando las mismas metas que en los adultos, o sea, menos de 180 miligramos de cilitro. La infusión de glucosa debe acompañarse de insulina en los recién nacidos y en los niños porque algunos niños hiperglucémicos no generan insulina y otros son resistentes a la insulina. Qué claro. Los diuréticos para revertir la sobrecarga de líquidos cuando no haya resuelto el shock y en caso de no lograrse resultados, iniciar con hemofiltración venovenosa continua o una diálisis intermitente para evitar una sobrecarga de líquidos mayor del 10% del peso corporal total. Puede haber profilaxis de trombosis venosa profunda, pero no se recomienda en los niños prepúberes con sepsis grave. ¿Por qué? ¿Por qué crees? No se recomienda la profilaxis de trombosis en los prepúberes. No sé.
Profilaxis de úlceras de estrés. No se recomienda la profilaxis de úlceras de estrés en niños prepubres con sepsis grave. Va. Ni Porque me imagino profilaxis. que como ya no tienen plaquetas, tienen los tiempos prolongados. No creo que Los la prepubres. profilaxis ayudaría. Pero es que No sé, es específicamente en prepubres. O sea, me parece como, ¿por qué? Pero, ¿sabes? ¿por qué? Pues que. Entonces las profilaxis no se recomiendan en prepubres, ninguna de las dos, ni profilaxis de úlceras de estrés ni de trombosis. Ahora, con nutrición, hay nutrición enteral a niños que pueden alimentarse por vía enteral y por vía parenteral a los que no pueden. Entonces, los tratamientos farmacológicos cardiovasculares del shock se trata con dopamina. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la dopamina? Aumenta la contracción cardíaca, la vasoconstricción periférica es significativa a más de 10 microgramos kilo minuto. Entonces, se da cada 3 a 20 microgramos kilo minuto y aumentan los riesgos de arritmias a dosis altas. Entonces, valorarlo realmente con los pacientes que tengan shock cardiogénico. La dopa. Entonces, dopa aumenta. Adrenalina aumenta frecuencia cardíaca y aumenta contractilidad cardíaca y es un vasoconstrictor potente. Entonces, estas las dosis son más pequeñas, son de 0,05 a 3 microgramos kilo minuto. Esta puede disminuir la perfusión renal a dosis altas y puede aumentar el consumo de oxígeno miocárdico y hay riesgo entonces de arritmias a dosis altas. La dobuta aumenta la contractilidad cardíaca y hay vasodilatación periférica y causa pues, lo mismo. La norepi, hay vasoconstricción potente sin efectos significativos sobre la contractilidad cardíaca. Ajá. Solo es vasoconstricción. Aumenta entonces por lo mismo de la vasoconstricción la presión arterial secundaria de resistencia vascular sistémica, ajá, y aumenta la precarga del ventrículo izquierdo. La fenilefrina, es un vasoconstrictor potente también y puede provocar hipertensión súbita y aumento de consumo de oxígeno. Ahora los vasodilatadores o reductores de la poscarga pueden ser el nitroprusiato, nitroglicerina, prostaglandina E1 y la mirinona. Entonces el nitroprusiato es un vasodilatador principalmente arterial y la nitroglicerina es principalmente venoso. Entonces, importante, si te das cuenta, el arterial venoso, no está como al revés, bueno. El nitroprusiato tiene un efecto rápido, al igual que la nitroglicerina, pues los nitratos son rápidos. El nitroprusiato tiene un riesgo de toxicidad por cianuro con el uso Cianuro. prolongado. Qué crazy, ¿no? Uso prolongado es más de 96 horas. O sea que 4, no. 4, 48, 72. Sí, como 4 días, ¿no? Iba, Entonces, ah, sí, 4 días. Entonces, imagínate, hay que tener cuidado con los pacientes que no tengan más de 4 días ni nitroprusiato porque pueden tener esa toxicidad por cianuro, que la verdad nunca me lo hubiera imaginado. Nitroprusiato, cianuro. Va. Y es principalmente, dijimos, un vasodilatador arterial. En cambio, el vasodilatador venoso es la nitroglicerina, que también tiene un efecto rápido y tiene un riesgo de aumento de la presión intracraneal. Sí. La nitroglicerina puede aumentar la presión intracraneal. Y eso sería contraproducente porque imagínate, el paciente empezaría con vómitos y se estaría perdiendo. Prostaglandina E1, cierto. sí, es un vasodilatador, mantiene abierto el conducto arterioso en el recién nacido con una cardiopatía congénita dependiente del conducto, pero puede dar lugar a hipotensión y hay riesgo de apnea. Y esta que la verdad no la había escuchado, que es, o sea, antes de leer shock, que es la milrinona. Esta aumenta la contractilidad cardíaca, mejora la función diastólica cardíaca y es un vasodilatador periférico, pero no tiene un predominio si es arterial o venoso. Pero puede inhibir, o bueno, es un inhibidor de la fosfodiesterasa
y ralentizan la degradación de monofosfato de adenosín cíclico, de AMP. A ver. Gracias, Max. Entonces, prácticamente, tenemos un paciente que está chocado y pues pueden haber como varios tipos de shock. Entonces, se tiene que hacer como un manejo y el manejo tiene que ser rápido. Tenemos 1 hora para hacerlo. Entonces, en los primeros 5 minutos se va a bolear al paciente y se va a empezar con antibiótico-terapia empírica, pero todo eso así súper rápido. 2 vías periféricas, si no se puede, pues intraóseas, y empezarlo a bolear. Después de que ya le está pasando las soluciones y ya se le está pasando también los antibióticos, ya se le calculó y todo, ya hay tiempo de sacar los laboratorios, se le sacaría una orina para ver la densidad, se le sacaría un uro, un hemo, para reclamar después, copro, si se puede, pues para cultivarlo de todo, si tuviera algún tipo de herida, grame, cultivo de secreción, se le sacan los laboratorios, dijimos un hemato para ver las plaquetas y los blancos y la hemoglobina. Los tiempos para ver el INR y el TPT. Una química hepática para ver bilis, transas y unos gases, ¿va? Para ver cómo, si está en acidosis o si está compensado, si está descompensado, etc. Entonces ya mientras sale todos los laboratorios, ya a los 15 minutos tuvimos que ver si el paciente mejoró o no mejoró clínicamente con los antibióticos y con el líquido. Si en caso no mejoró, entonces ya se valora, se puede empezar con dobuta o con catecolaminas. ¿Por cómo? O sea, en todo este tiempo ya tuvimos que haber hecho una consulta a la CIRU o a algún lado, no sé quiénes pondrán los catéteres. Entonces, si el paciente ya tiene catéter venoso central, entonces se puede empezar con Orepio. Pero si en caso mi paciente pues no tiene, entonces podemos empezar con dopamina, dobuta e inotrópicos. Entonces ya lo hicimos, valoramos si el paciente mejora o no mejora con todo esto, y si no mejora, entonces ya podemos estar pensando en que sea algo obstructivo, se pueden empezar esteroides, se empieza hidrocortisona si se piensa que fuera alguna insuficiencia suprarrenal, y se buscan causas ya de un shock obstructivo. ¿Por qué no es lo primero que vamos a hacer? Porque el principal o el más común de los shocks es el hipovolémico. Entonces, por eso pues es que se empieza con ese. Y Y ahí el vamos último, descartando, ¿va? ajá, y ahí vamos descartando según prevalencia. Y el obstructivo, pues es el menos común. Entonces, queda a descartar que haya de último. Y ya cuando ya podemos ver los laboratorios, entonces ya clasificamos al paciente no solo en la severidad de la hipoperfusión, si es leve, si es grave, si es moderado, si es grave, sino que ya lo clasificamos según el tipo de shock que tiene. Si fuera un shock séptico, y si está en una fase temprana o si está en una fase tardía, y si es shock caliente o si es shock frío. Y si fuera shock séptico, estamos hablando de que el paciente pues tiene sepsis y que para tener sepsis, tiene que tener un foco infeccioso y tiene que tener un síndrome de disfunción de respuesta inapropiada por respuesta inflamatoria sistémica. Y ya con todo esto, pues vamos a ver si fuera grave y podría desarrollar o desencadenar una falla multiorgánica. Y entonces ahí sí ya PANE va. ¿Y qué más? Solo, creo. Más. Entonces eso, primero bolus. No sé. Ay, no, es que hubo mucho tráfico, te lo juro, estuvo espantoso. Ya solo quería venir a mimir.